¿sí? Que es árboles de decisión, y es bastante práctico por un par de cosas que vamos a ver ahora. Bien, comparto. Bien. ¿Qué son los árboles de decisión y para qué los vamos a utilizar? ¿Sí? ¿Para qué se utilizan generalmente? Son modelos predictivos, bien, basados en reglas binarias, ¿sí? Es decir, reglas o preguntas que se responden por sí o por no, ¿bien? Con esta lógica, lo que va a hacer el modelo es ir dividiendo el tamaño de la muestra, ¿sí? Es decir, la cantidad de observaciones, en ramas en base a esta respuesta, ¿sí? Y así predecir el valor en cada respuesta. Por ejemplo, el ejemplo que solemos ver es con un dataset de flores, ¿sí? Y sus características. Sus características son 4 variables numéricas que hacen a la longitud de sus pétalos, creo que era. Bien, entonces la pregunta que le puede hacer, por ejemplo, el dataset en base a esa variable puede ser: ¿la longitud de tu pétalo es mayor o menor a 1 centímetro, por ejemplo? Y en base a eso, todas las observaciones en las cuales sea mayor van a ir a una rama, las que sea menor va a ir a la otra. Bien, segregando así la muestra, va a ir clasificando, sería en este ejemplo. Bien, ese sería el ejemplo más sencillo. ¿Sí? Es bastante intuitivo también su funcionamiento. Bien, entonces, árboles de decisión. ¿Cuál es la ventaja de utilizar este modelo quizás por sobre otro? ¿Y cuáles son las desventajas? La principal ventaja es que es muy fácil de interpretar y muy gráfico. Bien, ya vamos a ver cuando tengamos el árbol graficado, que se puede interpretar muy fácilmente, por lo tanto es muy fácil de explicar. También se puede representar gráficamente aun cuando los predictores sean más de 3, ¿sí? Y eso es lo que lo hace tan intuitivo y tan gráfico. Bien, recuerda cómo con otros modelos, a partir de 3 variables, se perdía la parte gráfica, ¿sí? del resultado sobre todo, porque graficaba en distancias y no podía, o se vuelve menos intuitivo para más de 3. Bien. La tercera ventaja es que puede manejar tanto predictores numéricos como categóricos sin necesidad de crear variables dummies de los mismos. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que no es necesario hacer one-hot encoding. Bien. ¿Esto qué ocasiona? Esto genera otra ventaja, que es que necesita menos preprocesamiento, ¿sí? Como no necesita que los datos categóricos estén binarizados, por ejemplo, ahí nos salteamos un paso, básicamente nos ahorramos un paso en todo el proceso. Bien. Como trabaja con datos no paramétricos, bien, no es necesario que cumpla ninguna distribución específica. ¿Sí? Las variables no necesito que cumplan ninguna distribución específica para mejorar su precisión, por ejemplo. ¿Sí? Todo esto que ocasiona que requiera muchísima menos limpieza y preprocesamiento que los demás modelos. Bien. Como tampoco necesito que siga ninguna distribución específica, tampoco requiero estandarización. ¿Sí? Entonces, todo lo que es el preprocesado obligatorio, ¿sí? Para este modelo no existe como tal. ¿Sí? La siguiente
ventaja es que tampoco se ve influenciado por outliers, bien, y en caso de tener valores vacíos en el dataset, igual va a realizar la predicción, si tampoco se va a romper por tener valores vacíos, solamente va a ser, obviamente, menos precisa, ¿sí? Todo esto que ocasiona que sea un dataset, perdón, un modelo para ser aplicados en datasets de forma preliminar y tener una buena estimación preliminar antes de pasar a modelos más complejos, más potentes también. Podríamos decir que es un punto medio entre, por ejemplo, ver una matriz de correlación y modelos más potentes. ¿En qué sentido? En que me da información, puedo utilizarlo como parte del exploramiento del dataset, ¿sí? Y de cómo se relacionan las variables con la variable objetivo, pero obviamente hay modelos más potentes, ¿sí? Que por ser más potentes necesitan más preprocesamiento también, obviamente. Entonces, va a ser muy útil en la parte de la exploración de los datos, bien, y es capaz de seleccionar cuáles son los predictores importantes por sí solo, ¿sí? Vieron que en regresión, nosotros mediante la iteración y en base a la significatividad de las variables, teníamos que elegir cuáles eran los predictores que llegaban al modelo final. Bien, si quisiésemos hacer una regresión utilizando este método de árbol de decisión, el árbol lo hace por nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque le va a asignar importancia a las variables que realmente tengan peso o significatividad para explicar la variable objetivo, bien, en el caso de una regresión. Y la última ventaja es que puede aplicarse tanto a problemas de regresión como clasificación. Bien. O sea, la verdad son casi todas ventajas. ¿Cuál sería la desventaja? Habría que, uno se preguntaría. Básicamente es que no es tan potente, primero que nada. La capacidad predictiva de un árbol, ¿sí? Si damos un árbol para un dataset y queremos ver cómo se relacionan las variables con la variable objetivo, va a ser siempre muy inferior a otros modelos, ¿sí? A los resultados que obtendríamos con otro modelo. Bien, ¿por qué? Porque claramente el dataset no está tan trabajado como si necesitaríamos que esté con otros datasets y porque la matemática y la estadística que tiene detrás obviamente no va a ser tan compleja como con otros, ¿bien? Como por ejemplo con mínimos cuadrados ordinarios en la regresión, ¿sí? Sabemos que si se cumplen todos los requisitos para que el método de mínimos cuadrados ordinarios sea consistente, bien, los predictores obtenidos van a ser siempre los más eficientes, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de eso? Ya lo dije, que es lo más eficiente que se puede ser. ¿Cuál es la desventaja? Que son muchos los requisitos que se tienen que cumplir y muy difíciles de cumplirlos, muchas veces, ¿sí? Es por eso que siempre nos acercamos a lo más preciso o lo más cercano al mínimo error posible, bien, pero es complejo, bien. A diferencia de eso, en este modelo vamos a necesitar mucho menos preprocesamiento y cumplir con casi ningún requisito. Como pueden ver, puedo tener valores vacíos en el dataset, puedo tener outliers, no tengo que estandarizar ninguna variable, la variable objetivo no tiene que tener ninguna distribución como requisito, puede ser cualquier distribución y no necesito binarizar por último, ¿sí? Ni mapear la variable, solamente tiene que ser numérica, ¿sí? Las variables categóricas. Entonces, ¿cuál es
Otra desventaja es que es muy sensible el método a datos de entrenamiento desbalanceados, ¿sí? Así como teníamos modelos que aprendían cuando teníamos, por ejemplo, clasificación de dos clases y una clase era mucho más mayoritaria que la otra. Bien, esto sufre bastante esos desbalanceos, ¿sí? Y cuando se tratan de predictores continuos, pierden parte de la información al categorizar en los nodos. Ya vamos a ver a qué se refiere con esto. Por último, no son capaces de extrapolar fuera del rango de predictores observados en el set de entrenamiento. Bien, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros entrenamos este modelo, va a aprender de las relaciones de las variables y de los datos que están dentro de su rango, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Volviendo al ejemplo de las flores, que ya lo vamos a ver en la práctica. Si yo entreno mi modelo con todas flores cuyos pétalos van de entre 0,1 centímetro a 2, bien, en cuanto o en cuanto quiera predecir a qué clase pertenece una flor con un pétalo de 3 centímetros, va a ser muy mala la predicción, bien, porque no fue nunca entrenado con una flor con esas características, ¿sí? Es muy malo para predecir cosas fuera del rango, bien. ¿Por qué podría ser tan malo? Bueno, porque nunca predice una función, por ejemplo, bien. En regresión lineal, nosotros que obteníamos una función lineal, o no lineal, también podía ser, en base a la cual podíamos hacer futuras predicciones, ¿bien? Y la diferencia entre esa recta y los valores reales eran el error que conocíamos, ¿bien? Como acá no vamos a tener eso, le va a costar entender si una observación nueva está fuera de los rangos. Bien, ya vamos a ver por qué. Y, bueno, esa es la última desventaja, ¿sí? Entonces, los árboles de regresión, ¿sí?, son un subtipo de los árboles de predicción, bien, que se aplica cuando la variable de respuesta es continua, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no es otra cosa que el mismo modelo aplicado a regresión. Bien, en términos generales, el entrenamiento del árbol de regresión, las observaciones se van distribuyendo por bifurcaciones también, igual que en el ejemplo, generando la estructura del árbol hasta alcanzar un nodo terminal. Cuando se quiere predecir una nueva observación, bien, es decir, cuando se hace el testing, por ejemplo, se recorre el árbol acorde al valor de los predictores hasta alcanzar uno de los nodos terminales. La predicción del árbol es la media de la variable respuesta de las observaciones de entrenamiento que están en ese mismo nodo terminal. ¿Qué quiere decir todo esto? Básicamente, va a construir las ramas en base a las características de las variables independientes, como les expliqué recién, y cuando queramos predecir una nueva observación, bien, es decir, hacer la predicción una vez ya entrenado el modelo, le va a hacer las mismas preguntas a las características de esta nueva observación y en base a sus respuestas la va a ir ubicando en los nodos terminales, ¿sí? Cuando desemboque en un nodo terminal, le va a asignar un valor a la variable objetivo que queremos predecir, ¿sí? ¿Cómo funciona el entrenamiento? ¿Sí? ¿Cómo es el algoritmo de entrenamiento? Es muy sencilla, ¿sí? Solo son dos pasos. Hace, como mencionaba recién, una división sucesiva del espacio de los predictores generando regiones no solapantes. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente nodos terminales, ¿sí? Va a ir bifurcando la información, la muestra, en nodos hasta llegar a nodos terminales, ¿sí? Y luego puede hacer la predicción de la variable de respuesta en cada región. Bien, ahora, el cómo hace esto es de la siguiente manera. Utilizando este método llamado Recursive Binary Splitting. Bien, es una forma
bien, de llamarle a lo que les acabo de explicar, ¿sí? Básicamente es división binaria recursiva, ¿sí? Es lo que les acabo de explicar, en pocas palabras. El objetivo de este método es encontrar en cada iteración el predictor, ¿sí? X sub j, es decir, un predictor dado una variable independiente, y el punto de corte, ¿bien? S lo va a llamar, tal que distribuya las observaciones en menor a ese punto de corte y mayor a ese punto de corte. En nuestro ejemplo sería el largo del pétalo, por ejemplo. Bien, entonces la pregunta es, bueno, primero va a establecer el punto de corte S, que lo dijimos que era 1 centímetro, supongamos. Bien, si la respuesta a la pregunta es menor, bien, lo va a la muestra, la va a poner en una de las ramas y si es mayor en la otra. Así va a bifurcar la muestra. Bien, entonces el algoritmo sería así. Vamos a iniciar en el proceso, en lo más alto del árbol, donde todas las observaciones pertenecen a una misma región o grupo, ¿sí? Un solo grupo, y se van a identificar todos los posibles puntos de corte para cada uno de los predictores. Bien, es decir, va a ser una pregunta por predictor. Si el predictor fuese cualitativo, bien, los posibles puntos de corte son cada uno de sus niveles, bien, cada uno de sus clases. Para predictores continuos, se ordenan de menor a mayor sus valores y el punto intermedio entre cada uno de los valores se emplea como punto de corte. ¿Qué quiere decir esto? Es bastante sencillo. Si la variable sobre la cual está haciendo la pregunta es numérica continua, va a ordenar los valores y va a elegir en el medio, es decir, la mediana. Si la variable fuese categórica, va a agarrar cada una de sus clases y le va a hacer una pregunta por clase. ¿Sí? Básicamente, ¿perteneces a esta clase, sí o no? Si no perteneces a esa clase, va a preguntarle por la siguiente y así sucesivamente, obteniendo una pregunta por clase. ¿Sí? Se calcula el RSS total que se consigue en cada posible división identificada en el paso 2. Bien. Sería toda esta ecuación. Bien. ¿Qué significa toda esta ecuación? Bien, en el primer término, es decir, todo esto, tenemos la división de la región 1, es decir, del grupo 1, y en el segundo, la del grupo 2, siendo cada una de las regiones el resultado de separar las observaciones. Bien, ¿qué quiere decir esto? Esta sumatoria no es otra cosa que el total de las observaciones en esa pregunta. Bien. Se selecciona el predictor J, bien, un predictor cualquiera, y su punto de corte que resulte en el valor menor este. Bien. Es decir, que da lugar a las divisiones más homogéneas posibles. Si existen dos o más divisiones que consigan la misma mejora, la elección entre ellas es aleatoria. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser el valor S? ¿Dónde está S? Acá, para la variable J. Va a ser el valor que minimice esta ecuación. ¿Sí? Se repiten de forma iterativa los pasos 1 a 4 para cada una de las regiones que han creado la iteración anterior hasta que se alcanza alguna norma de parada. Bien, puede ser nivel del árbol, ¿sí? Que sería lo mismo que cantidad de preguntas que se le hace a una observación para determinar su grupo o su clase, en el caso de que fuese una variable discreta, la variable objetivo, es decir, que estaríamos hablando de clasificación, o el valor, ¿sí? En el caso que fuese una variable continua. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son ejemplos? Ahí recién les di uno. Alcanzar una profundidad máxima. Que ninguna observación contenga menos de tantas observaciones y que el árbol tenga un máximo de tantos nodos terminales. Otro puede ser que la incorporación de más nodos no reduzca el error en un tanto por ciento, que es lo que conocemos como convergencia. Bien, son, en pocas palabras, las mismas de siempre, ¿sí?
Ya conocemos todos estos métodos de parada. De esta metodología se desprenden dos hechos, ¿sí? La primera es que cada división óptima se identifica acorde al impacto que se tiene en ese momento. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que no se tiene en cuenta las divisiones futuras, ¿sí? Es el punto de corte que optimiza la división en el momento, no sabe qué va a pasar después en las siguientes preguntas. Bien, a eso se refiere. Y que en cada división se evalúa un único predictor haciendo preguntas binarias por sí o por no, lo que genera dos nuevas ramas del árbol por división. Bien, a pesar de que es posible evaluar divisiones más complejas, hacer una pregunta sobre múltiples variables a la vez es el equivalente a hacer múltiples preguntas sobre variables individuales. Bien, ahora, ¿cómo funciona? Vamos a ver un ejemplo gráfico para que terminemos de entender cómo funciona esto de la bifurcación. Voy a pegar una imagen y la vamos a ver acá. Ah, cierto que la foto no se puede ver en pantalla completa. Bien. Acá tengo lo que sería un ejemplo. Voy a sacar un poquito de zoom, así queda pantalla completa. Bien, ahí se ve la imagen entera. Un ejemplo de lo que sería una variable numérica. Bien. Podría ser más gráfico el ejemplo. Los valores acá abajo no ayudan mucho, pero vamos a analizar esto. Vamos a suponer que es una variable numérica, ¿sí? Acá, en cada uno de los nodos, tenemos preguntas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, precios de casas y las características de las casas. Bien, en la primera pregunta le va a hacer una pregunta por sobre una variable. Por ejemplo, ¿tu casa tiene más de 4 habitaciones? Sí. Si la respuesta es sí, vas a este grupo. Si la respuesta es no, vas a este otro. Bien. Supongamos, vamos a seguir lo que está marcado con negrita como nuestra observación de testeo, ¿sí? Una observación con la cual estamos haciendo la predicción luego. Bien. Tu casa. La siguiente pregunta. Tiene, a ver, por ejemplo, puede ser más de 200 metros cuadrados, sí o no. Vamos a suponer que la respuesta es sí. Para todos los que sea no, va a ir por acá. Si la respuesta es sí, va a pasar a la siguiente pregunta, la cual podría ser, tiene más de 150 metros cubiertos, por ejemplo, por decir algo. Si la respuesta es sí, el precio de tu casa debería ser este. Bien. De estas formas que funciona este binary splitting. Bien. Este bifurcamiento. Bien. Es bastante sencillo. Perdón, me perdí la segunda pregunta. Sí, la segunda pregunta puede ser, por ejemplo, que los metros cuadrados de tu casa, dije por ejemplo. Es otra característica distinta a la primera. Son todas por variables distintas. ¿En cada nivel tenés una característica? En cada nodo tengo una característica distinta. En cada nodo sí, tengo una característica distinta. No necesariamente la pregunta que se hace acá tiene que ser igual acá, bien, porque en cada nodo, acá vemos, por lo que expliqué, el punto de corte va a ser el que optimice el corte justamente con la muestra que llegó a ese nodo. ¿Qué quiere decir esto? Yo acá arranco con 200 observaciones, por ejemplo. Bien. Idealmente esta pregunta dividiría 100 y 100, vamos a suponer. ¿Sí? No va a pasar. No, nunca va a ser así, porque las casas no son todas iguales. O no tienen características perfectamente distribuidas, sí, normalmente distribuidas. Vamos a suponer que hace 100 y 100. Para la siguiente pregunta, acá llegaron 100.
Bien, no está viendo las 200, no sabe qué es lo que hay en el otro nodo. Entonces, en base a esas 100, la pregunta que se hace es esa, ¿sí? Si la casa tiene más de 150 metros cubiertos o no. Bien, ahora sí vamos a ver un ejemplo práctico. Vamos a ver un ejemplo de clasificación. Vamos a ver el ejemplo de las plantas que les estaba comentando. Para eso voy a cargar el dataset Iris, ¿sí? Un ejemplo que se utiliza bastante porque es bastante sencillo. Bien, se cargan las variables independientes y la variable dependiente que va a ser la clase de la flor. Ahí lo termino de leer. Pueden ver que tengo 4 variables. Bien. Y vamos a dividir en grupo de entrenamiento y prueba. Bien, vamos por partes. Lo primero que hacemos siempre es dividir en de entrenamiento y prueba, ¿sí? ¿Por qué puedo hacer esto? A pesar de que este dataset está limpio, porque está listo para ser trabajado. Como mencioné recién, el método, el algoritmo de árboles de decisión, acepta bastante problemas en el dataset, ¿sí? Es bastante versátil en ese sentido, no es tan demandante con la limpieza de la información. Bien, entonces, ya tengo mi dataset, todo en valores numéricos, es lo único que necesito para trabajar. Voy a separar los grupos, bien. Vamos a ver los nombres de las variables solamente para contexto. Tenemos en orden sería la longitud del sépalo, el ancho, la longitud del pétalo y su ancho. Bien, el sépalo, si mal no recuerdo, es como es como si fuese un tallito, si mal no recuerdo, ¿sí? A partir del cual sale la flor, una cosa así. Bien. No, el sépalo son como los pétalos que están por debajo de los pétalos. Ah, son como si Son como una fuesen pétalos más chiquitos. Claro. Ah, bien, gracias. Bien. Entonces, separamos en grupo de entrenamiento y prueba y luego entrenamos el modelo. ¿Sí? Acá lo estamos definiendo. Vamos a hacer clasificación utilizando árboles de decisión. Vamos a trabajar con los valores por defecto. Luego lo vamos a ir mejorando, agregando puntos de parada, ¿sí? Criterios de parada. Entrenamos con nuestro grupo de entrenamiento, ¿sí? Y luego predecimos. Calculamos la precisión, perdón, y lo vamos a graficar para ver qué obtenemos. Bien, vamos a pantalla completa y tenemos esto, ¿sí? Vamos a desglosar toda la información que nos da cada nodo. Bien, en cada nodo, en orden vamos a tener la pregunta que se le hace al grupo, a la muestra, bien. En este caso vamos a tener la primera pregunta, sería, ¿es el largo del pétalo menor o igual que 2.45 centímetros? Bien, si lo es, va a este grupo. En caso de que no lo sea, va a este otro. Ah, aclaración, son 3 grupos. Me faltó aclarar eso. La variable dependiente son 3 grupos. Bien. Vamos a poner unos prints para que quede
Bien, los grupos son setosa, versicolor y virgínica. Entonces, esa es la pregunta. Si la pregunta o si la observación responde correctamente o como true a esta pregunta, va al grupo setosa. Bien. Acá en clasificación, ¿sí? Cuando usamos el árbol de decisión para clasificación, pasa lo siguiente. En un nodo terminal tienen que terminar todas las observaciones de una clase o casi todas las que estén en un nodo que no les corresponde van a ser justamente los errores, ¿sí? Entonces, cuando en un grupo están todas las observaciones que pertenecen a un, mejor dicho, cuando en un nodo están todas las observaciones que pertenecen a un mismo grupo, ese nodo se convierte en nodo terminal. ¿Por qué? Porque no hace falta hacerle más preguntas para determinar la clase de las observaciones. Bien, entonces, todas aquellas flores que tengan una longitud menor o igual que 245 son setosas, punto. Y van a terminar en este nodo terminal. Las que sean mayores que 245, es decir, responden a esto como false, van a otro grupo. Bien. ¿Cuál es el segundo valor que tenemos? El segundo valor es el coeficiente de pureza, bien, de las clases. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo están distribuidas las clases? Bien, por ejemplo, acá tenemos todas de una sola clase, todas las observaciones que terminan acá, las 40 samples, pertenecen a la primera clase, ¿sí? Acá tenemos las clases, bien. 40, 00, acá teníamos 40, 41, 39. Bien. Entonces, una vez que el Gini sea 0, significa que todas las observaciones están bien categorizadas. ¿Sí? Acá tenemos 66 porque tenemos 3 clases y todavía no hizo ninguna división. Acá vamos a tener 0,5, bien, porque tenemos mitad y mitad. Es decir, hay que seguir haciéndole preguntas. El Gini muchas veces se termina usando también como estadístico para criterio de parada. Bien, ¿qué quiere decir esto? Cuando tu Gini alcance, no sé, 0,01, por ejemplo, ya no es necesario hacerle más preguntas. Bien, o 0,05, por más que no todas las observaciones pertenezcan a la misma clase, por ejemplo. Acá tenemos 80 observaciones, bien, en este grupo. La mitad pertenecen a una clase y la otra mitad a la otra clase. Bien, acá podemos ver que dice versicolor como clase porque claramente es la mayoritaria, ¿sí? Pero no por eso todas pertenecen a ese grupo. El Gini va a ser 0,5 porque la mitad no pertenecen a esa clase. Bien, acá tenemos como clase mayoritaria la misma, versicolor justamente porque son 41, y como Gini como 66 porque el 66% no pertenecen a esa clase. Bien, entonces el objetivo es ir reduciendo este estadístico, ¿sí? La pregunta que se le va a hacer a continuación, ¿sí? Es de vuelta la longitud del pétalo, pero ahora sí es por mayor o menor que 4,75. Bien, la pregunta se va a hacer en base al criterio que vimos arriba, es decir, la variable y el punto de corte tal que minimice esa ecuación, ¿sí? ¿Qué quería decir minimizar esa ecuación? Básicamente que distribuya bien las clases, en este ejemplo. Entonces, esto también se puede interpretar como el peso de las variables. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en base a esta variable estamos haciendo todas las preguntas, ¿sí? Ya lo vamos a ver, eso en regresión es más interesante. O con un dataset más complejo. Entonces, si el largo del pétalo, es menor o igual que 4,75, va a ser versicolor, si no, va a ser virgínica. Bien, acá podemos ver
que no ha seguido, podría haber seguido haciendo preguntas, ¿sí? Y si lo hubiese hecho, hubiese preguntado para categorizar a estas 5, si le hubiese hecho una pregunta tal que categorice estas 5 como versicolor, que es lo que corresponde, y a esta observación como virgínica, que es la clase que le corresponde. Bien. ¿Cuál es el problema con hacer eso? Que estaríamos quizás sobreentrenando al modelo. Bien. Por eso es importante el punto de corte. Entonces, si nosotros, bueno, acá tenemos justo lo que les comentaba, el punto de corte, el mínimo de crecimiento o el mínimo de reducción de impureza, que es 0,05, se mide con el Gini, bien. Cuando nos reduzca más la impureza, deja de cortar. El criterio está en su valor por defecto, que es el Gini. La función de medida de calidad de la división. Bien, pero como les comentaba, también se puede hacer otros puntos de corte. Como por ejemplo, una cantidad de divisiones mínimas, se le puede establecer que haga al menos 20 divisiones. Hay algunos que son contradictorios. Acá está lo que les comentaba. Esto ya están las 40 perfectamente categorizadas. Acá podía hacer una pregunta más, es lo que les decía. Esta pregunta tiene que ser una pregunta tal que, la pregunta que se hace acá, tal que esta variable, esta observación, perdón, termine en la clase que le corresponde, ¿sí? ¿Cuál va a ser la pregunta que haga eso? Es si el ancho del pétalo es menor o igual que 1,65. ¿Por qué? Porque esa es la diferencia que separa a esta observación de las otras 36. Y con el ancho puede hacer lo mismo, ¿sí? Va a ser, si es menor que 1,75, va a preguntar, acá, ¿por qué hace esto? Quizás no fue la mejor pregunta, podría haberlo hecho otra, pero le quedan 4 y 4. Bien. Y luego le quedan 1 y 34. Lo que va a hacer es hacerle otra pregunta por la longitud del pétalo y le van a quedar acá. De estas 34, 32 que son virgínicas y una versicolor y 2 virgínicas. Bien, acá quizás podría seguir preguntando. Pero ya llegó a redondear el 100% de precisión. Acá no sé por qué hizo esta pregunta. Quizás no tiene forma de preguntar para distinguir estas 5. Bien, volvamos a cómo estaba. Y veamos los distintos criterios de parada. Franco, una consulta. Sí. ¿El punto de corte se hace sobre la clase o cómo? El punto de corte se hace sobre los valores de la variable dada que dividan de mejor forma las observaciones en las clases, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la mejor variable y el mejor punto en la primera pregunta? ¿Cuál es la mejor variable y el mejor valor de punto de corte para dividir? Va a ser esta, la respuesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace que desemboquemos en un nodo terminal con todas las clases, con todas las observaciones que pertenecen a la clase cetosa. Bien, el resto va por otra rama. Y así sucesivamente. Pero ahí el punto de corte va a ser siempre el mismo.
El punto de corte es el valor. ¿O a qué te referís con punto de corte? No estoy entendiendo la pregunta, quizás. Pero no estoy entendiendo el punto de corte, me parece. El punto de corte al que me refiero yo es el que menciona acá como umbral, ¿sí? Es el valor S tal que minimice esta ecuación. Bien. ¿Cuál va a ser ese valor S? Va a ser el valor S dada una variable J, que en este caso era el largo del pétalo, tal que minimice la ecuación entera. Bien. Entonces, con punto de corte yo me refiero al valor de la variable que mejor divide, ¿sí? Que mejor bifurca las observaciones en dos grupos. ¿Sí? Después tenemos el otro criterio de parada, que es otra cosa. ¿Sí? Que son los criterios para limitar el árbol que llega a un punto y no siga haciendo preguntas. Perdón, que bifurca todas los valores, o ya tiene previamente cargados todos los valores. ¿Cómo sabe cómo bifurcar? ¿Cómo hacer el split? Claro, acá tienen las 120 observaciones del grupo de entrenamiento y esas 120 las va a dividir 40 y 80. Bien, acá está mirando solo las 80 que están en este nodo. Bien, y a esas 80 les va a hacer esta pregunta. Las que respondan true van a ir a este nodo, las que respondan false van a ir ahí, y así sucesivamente hasta que cumpla con los criterios de parada. El Gini lo explicaste la semana pasada. El lunes, perdón, no me acuerdo, hace poco. Yo me acuerdo porque te conozco una persona que se llama así de apellido. Y lo que no me acuerdo es, realmente no me acuerdo para nada, si me lo podés en 2 palabras recordar. ¿Qué era Gini? Al Gini. Bien, no te había escuchado la palabra. El Gini, acá, representa un coeficiente de impureza. Bien, ¿qué quiere decir? El ejemplo más claro para mí es con este valor. Este coeficiente de impureza me dice qué proporción de la muestra no pertenece a la clase mayoritaria. Bien, ¿cuál es la clase mayoritaria? Versicolor, me lo dice acá, en la primer nodo un poco anecdótico, porque todavía no le hace ninguna pregunta, acá claramente está la muestra entera, entonces que hay una clase mayoritaria no me dice nada. Bien. Solo me sirve para interpretar un poquito mejor el Gini de este nodo. Bien, entonces, ¿por qué 0,66? Porque el 66% de las observaciones no pertenecen a la clase mayoritaria. ¿Sí? Entonces, sabiendo qué significa eso, yo lo puedo interpretar como coeficiente de impureza. Bien. Acá el Gini va a ser 0 porque no hay ninguna impureza, todas pertenecen a la misma clase. Acá el Gini va a ser 50 porque el 50% no pertenece a la clase mayoritaria, que es versicolor, bien, que son 41. Entonces, tengo 50 y 50. Bien, el 50% de la muestra en este punto no pertenece a la clase versicolor. Bien. Y cuando Gini es 0 se acabó el cuento, la rama, digamos, del árbol. Sí, obligatoriamente va a ser nodo terminal porque no tiene sentido hacerle más preguntas si son todas las observaciones de la clase iguales. Bien, ahora veamos los criterios de parada. Voy a darle zoom de vuelta. Ahí está. Tenemos por observaciones mínima, por división, ¿sí? Minimum sample split sería el hiperparámetro, bien, si quieren los voy comentando, así que a todos juntos, al lado, observaciones mínimas por división. ¿Qué quiere decir esta? ¿Qué quiere decir este hiperparámetro? Que si en el nodo tengo solo 20 preguntas, que no le haga la pregunta directamente, básicamente significa eso. No, en las divisiones sucesivas sería. Para lo que acabo de decir tenemos las observaciones mínimas del nodo terminal. Bien. ¿Por qué no quedó esto así? Ahí está. Luego tenemos profundidad máxima del árbol, que está en el hiperparámetro maxstep.
A. Es decir, ¿qué profundidad va a tener el árbol? ¿Sí? Este sería 2 niveles de profundidad, 1, 2. También tenemos número máximo de nodos terminales. Esta es este hiperparámetro. Y la reducción mínima del error. Bien, este sería el equivalente al criterio de convergencia. ¿Qué quiere decir este criterio? Si yo no estoy reduciendo las impurezas en más de este valor, que no le haga la pregunta. Bien, entonces sería el equivalente a lo que conocíamos como el criterio de convergencia de parada, ¿se acuerdan? Es básicamente la siguiente bifurcación va a reducir en más de este valor la impureza. Si la respuesta a eso es sí, bueno, hace la bifurcación. Si la respuesta a eso es no, no la hagas entonces. Bien, acá podemos ver el ejemplo. Tenemos la impureza 0.053. Bien. La siguiente pregunta no iba a reducir la impureza en más de esto, por lo tanto no la hizo. Y acá tenemos este otro Gini. Bien, podemos comprobar eso comentándolo y yendo a ver esas preguntas. Bien, acá no lo hace porque el punto de corte era acá recién. ¿Sí? Acá no lo hizo porque es el valor mismo, bien, aunque podría haberlo hecho, y acá, ¿qué es lo que estaba pasando? Acá claramente no lo reduce, de hecho lo empeora, y acá sí lo reduce, pero ¿cuál es el problema? Que no puede hacer la pregunta porque lo estaría empeorando en esta rama. Acá lo que sí me extraña que no lo haga, porque sí las reduce a la impureza. Bien. Todos estos criterios son importantes para no sobreajustar el árbol. Bien. Ahora vamos a ver un concepto que es el podado del árbol. Bien. ¿A qué se refiere o a qué nos referimos con el tree pruning o podado del árbol? Es una estrategia, bien, que sirve para controlar el tamaño mediante reglas de parada. Es la estrategia para controlar el tamaño del árbol mediante reglas de parada tiene un inconveniente. Bien, que el árbol se crece seleccionando la mejor división en cada momento, ¿sí? Entonces, al evaluar las divisiones sin tener en cuenta las que vendrán después, nunca se elige la opción que resulta en el mejor árbol final, ¿sí? Es lo que está pasando acá, o lo que pasaba después de esto en realidad. Como en cada pregunta no tengo en cuenta ni lo que pasó antes, ni lo que va a pasar después, bien, las preguntas vendrían a ser óptimos locales. Bien, es la pregunta que minimiza la ecuación que vimos arriba con esa muestra y punto. Bien, no tiene en cuenta lo que puede pasar después. Entonces, acá por ejemplo, de hecho con esta, lo que pasaba es que terminaba en una rama, por ejemplo, 4 y 4. Bien. Es decir, 4 de la clase virgínica y 4 de la clase versicolor. Justamente por esto. Bien, entonces, a este tipo de estrategias se les conoce como estrategias greedy, ¿sí? Si recuerdan lo que veíamos el año pasado, teníamos la búsqueda voraz, bueno, seguía la misma lógica, ¿sí? Buscaba maximizar algo, ¿sí? En el momento, ¿sí? Es decir, con máximos locales, sería en ese caso. Bien, o la solución local, óptimos locales, sería una mejor palabra. Pero no tenía en cuenta lo que iba a pasar después, ¿sí?
un ejemplo sería un coche que circula por el carril izquierdo de una carretera de 2 carriles en la misma dirección. En el carril que se encuentra hay muchos coches circulando a 100 kilómetros, mientras que en el otro no hay nada, ¿sí? A cierta distancia se observa un vehículo circulando por el carril derecho a 20 kilómetros. Si el objetivo del conductor es llegar al destino lo más antes posible, tiene 2 opciones: mantenerse en el carril o cambiarse, ¿sí? Si estuviese evaluándolo con una lógica greedy o voraz, perdón, si estuviese evaluándolo con una lógica voraz, determinaría que la opción es cambiarse de carril y acelerar a más de 100 km por hora. Sin embargo, a largo plazo, esto no es la mejor solución, ya que una vez que alcance el vehículo lento, tendrá que reducir mucho su velocidad. Bien. Se entendía de todas formas, ¿sí? No mira los óptimos totales, sino solamente lo que está pasando en el momento y los óptimos locales. La alternativa no greedy, bien, sería evitar el overfitting, básicamente generando árboles grandes, bien, sin condiciones de parada, más allá de las necesarias para no tener problemas con las limitaciones computacionales, bien, y después podarlo, manteniendo únicamente la estructura robusta que consigue un test de error bajo, bien. Entonces, la selección del subárbol óptimo la podemos hacer mediante cross-validation, bien, al igual que hemos hecho con todos los modelos. ¿Y cuál es el problema con esto? Básicamente que como los árboles crecen lo máximo posible, porque no los estamos deteniendo con ningún criterio, van a tener muchos nodos terminales y no suele ser viable estimar el error de todas las subestructuras que puedan generar. En lugar de eso, hay 2 métodos más avanzados de hacer el podado. Bien, el Cost Complexity Pruning es un método que básicamente va a penalizar muy parecido a estos ejemplos, aunque no los hemos visto. Y luego tenemos, no, todavía no, vamos a ver primero el Cost Complexity. Básicamente lo que hace es penalizar la complejidad del árbol. Bien, lo que dice acá es que mediante validación cruzada lo que vamos a hacer es arrancar con un árbol complejo, un árbol sin podar, un árbol entero, y mediante criterios de poda, criterios de parada, vamos a ir buscando la minimización del error, ¿sí? Castigando la complejidad. Entonces, ¿cómo sería el algoritmo para crear un árbol de regresión con podado? Sería de la siguiente forma, ¿bien? Consta de 4 pasos. El primer paso sería hacer el Binary Recursive Splitting, ¿sí? Para crear el árbol grande y complejo, ¿sí? El T0, el árbol preliminar, podríamos decir, ¿bien? Al igual que teníamos la regresión básica primero, y luego la íbamos sacando todo lo que nos servía, todos los predictores que nos servían. Bien, de la misma forma, acá arrancamos con un árbol grande y complejo y lo vamos podando. Bien, entonces vamos a arrancar reduciendo lo máximo posible las condiciones de parada. Normalmente lo que se hace es emplear como única condición un número mínimo de observaciones por nodo terminal. Bien, es decir que cuando, por ejemplo, cuando llega a 20 observaciones en un nodo terminal, que no le siga haciendo preguntas. Sería ese criterio. A ese árbol, en el segundo paso, se le aplica el pruning de costo computacional, de costo de complejitud, lo llama, al árbol entero, para obtener la mejor subversión. Bien, en función A, que es el parámetro de complejidad. Es decir, se obtiene el mejor
árbol o subárbol, porque se desprende del otro, para un rango de valores de A. Y luego identificamos el valor óptimo de A mediante validación cruzada, ¿sí? Ya sabemos cómo funciona la validación cruzada, no hace falta que lo expliquemos. Y por último, se selecciona el subárbol del paso 2 que corresponde con el valor A. ¿Qué significa todo esto? Básicamente, hacer validación cruzada con este criterio de podada, ¿sí? Que utiliza A como el parámetro para definir la complejidad. Bien. Entonces, continuando el ejemplo que estábamos trabajando, ¿sí? El de las flores, podemos hacer la matriz de confusión, bien, del grupo de testing. Recordemos que tenemos 3 clases, ¿sí? No sé si ya habíamos visto una matriz de confusión con 3 clases, bien, pero sería algo así. ¿Esto cómo se interpreta? Básicamente es bastante sencillo, es de la misma forma. Sería valor real y valor predicho clase 1, ¿sí? Son 10. Bien, recordemos que la clase 1 era la clase que hizo esto, la cetosa. Bien, esa clase la predice correctamente y no tuvo ningún error. Bien. Luego tenemos ninguna predicción para esa clase. Luego tenemos también en la diagonal principal todos los aciertos, ¿sí? Para la clase 2, que era la más, que era la clase mayoritaria, tenía 8 observaciones, pero predijo incorrectamente una, ¿sí? ¿Por qué? Porque la clasificó como clase 3. Y luego, la última clase tiene los 11 correctos. Bien. Salvo por este, que en realidad era clase 2. Profe, esta matriz de confusión la podemos leer de nuevo, por favor. Bien. Tenemos en el eje horizontal el valor real, es decir, la clase real. Y las columnas de la matriz vendríamos a tener las predicciones siempre, ¿sí? Entonces, en la diagonal principal que vamos a tener los aciertos, ¿sí? Y todo lo que esté por fuera de la diagonal principal serían las predicciones erróneas, ¿bien? Entonces, clase 1 predijo 10 y eran realmente 10. Bien, si vamos a la clase 2, ¿sí? Predijo 8 correctamente, que realmente eran clase 2. Y por último, para la clase 3, ¿sí? Predijo 11 correctamente, y donde se equivocó fue que predijo clase 3 a una observación, a una flor, cuando realmente era clase 2. Bien, acá predijo clase 3, su valor real era clase 2. Bien, así se interpretaría. Podemos hacer el reporte de clasificación. Bien, vamos a tener, como siempre, la precisión por clase, ¿sí? Y la precisión del modelo total, que ya sabíamos que era del 97, ¿sí? No lo señalé, pero estaba acá. No sé si se llegó a ver precisión del modelo, 97. Bien.
Bien, ahí estaría la precisión. Entonces, solo nos queda ver si el modelo está sobreajustado o no. En estos modelos, cuando no se utilizan criterios de parada, se suele caer mucho en el sobreajuste, ¿sí? ¿Cómo vemos eso? Igual que siempre, si la precisión de entrenamiento es mucho mayor que la precisión de prueba, podemos considerar que está sobreajustado. Bien, el modelo no lo está, ¿sí? ¿Y qué tenemos acá? Tenemos la precisión del grupo de entrenamiento, ¿sí? De hecho, la precisión del grupo de prueba es mayor que el entrenamiento, lo cual está bueno. Y luego tenemos la distribución de la muestra, ¿bien? De testeo. ¿Qué se desprende de acá? Justamente la precisión nula, ¿se acuerdan? Era la probabilidad de obtener de forma aleatoria una observación del grupo mayoritario. Bien, como acá tenemos tres clases, la probabilidad de hacer esto sería del 42,22%. Bien, como nuestro modelo tiene, redondeando, 97% de precisión, podemos decir con seguridad que es mucho mejor que el azar y que es un buen modelo, ¿sí? Bien, eso sería un ejemplo de árbol de decisión bastante sencillo porque tiene pocas observaciones, pocas variables, es clasificación, entonces es bastante sencillo e intuitivo. ¿Sí? No sé quién. Yo, Ramiro. Te hago una pregunta. Acá en este caso, precisión te dio 0,95. A diferencia de los otros modelos, este 0,95 no es como un sobreajuste, no lo tomás así. Es un buen resultado. Sí, porque no es mucho mayor que el grupo de entrenamiento. Claro, tienes la referencia de que el entrenamiento te dio eso. Claro, en el entrenamiento me dio 95 y en el 97 en el prueba, test. Y ese es el que me interesa, el de test 97, entonces no está sobreajustado. Si estuviese sobreajustado, tendría, por ejemplo, 100 en el de entrenamiento y, no sé, por decir algo, 95 en el de prueba. Bien. De todas formas, que me dé 100, podríamos considerar que está sobreajustado. Bien. Acá se sobreajusta muy rápido, como en otros modelos, por la poca cantidad de muestras. Bien. Por eso son importantes los criterios de parada. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, si les parece, hacemos una pausa y vemos un ejemplo de regresión. Y eso sería árboles de decisión, ¿sí? ¿De regresión? Vamos a hacer un ejemplo de regresión, sí, con árboles de decisión. Ah, perfecto. Bien. Seguimos a las -10. 8 menos 10.